de que hiciste la fama. Bien, ya estamos en vivo en Facebook. Buenas tardes. ¿Ya? Sí, podemos esperar unos minutitos para comenzar, porque todavía no son las 19 recién. Vamos a ver. Está ingresando recién la gente a Facebook, así que podemos esperar unos minutitos. Bueno, cuando quieran comenzar. Bueno, buenas tardes a todos. Continuamos con nuestra jornada de escritura y psicoanálisis, que empezó con una actividad lindísima, excelente, hoy a las 11 de la mañana, donde estuvieron presentes los coordinadores de todas las publicaciones, de la revista, de la comisión de publicaciones, del diccionario, de la revista Moción de Claustro de Candidatos, La Época Online y Out Art, que es la nueva revista también online publicada últimamente. Va a salir la primera recién. Durante la actividad se proyectó un video corto de 3 minutos donde hablaron cada uno de estos representantes. Nos gustaría, hemos decidido ahora sobre la marcha, que sería lindo que para las personas que no lo pudieron ver al mediodía, lo puedan ver ahora. Así que lo vamos a repetir antes de empezar la actividad de la escritura y el psicoanalista, que nos convoca hoy a las 19. Bueno, Guillermo, si querés, la podemos proyectar. El Diccionario de Psicoanálisis Argentino es una obra que contiene términos originales, ideas originales y biografías de los autores que han contribuido al desarrollo del psicoanálisis en nuestro país y que se han difundido en Latinoamérica y en el mundo. En su primera versión, del 2015, contiene 200 términos. En este momento está saliendo una segunda versión con 100 términos más de la escuela argentina más actual. Se lo recomendamos, es una obra clara, fácil y de gran difusión. Como publicación Princeps de APA, la revista de psicoanálisis acompaña a nuestra institución desde sus mismos inicios, siempre con los objetivos de dar a conocer, por un lado, la excelente producción escrita de nuestros miembros a nivel teórico, clínico e investigativo. Deseamos que los lectores amantes del psicoanálisis encuentren en sus páginas el descubrimiento, la profundización de las ideas y el estímulo que siempre nos anima
formación permanentes. Nuestra tarea es estimular el desarrollo de un psicoanálisis vivo, vibrante, pujante, desafiante de los niños. Para ello, editamos libros psicoanalíticos, compilaciones que abordan temáticas polémicas, complejas, novedosas y actuales, a través de los escritos de nuestros queridos pioneros, como así también de las escrituras valiosas y profundas de psicoanalistas argentinos, latinoamericanos y del mundo entero hoy en día. ¿Por qué leer Moción? La revista que vamos a sacar este año tiene 4 secciones. En ella ustedes van a poder leer los artículos escritos por los analistas en formación. También encontrarán textos y entrevistas donde distintos analistas de distintas partes del mundo responden a nuestras preguntas sobre el psicoanálisis de hoy. Tercero, porque queremos historizar, queremos investigar el movimiento de las ideas dentro de una institución pluralista como la nuestra. Y cuarto, porque Moción es la memoria del claustro. 4 secciones, 4 razones. Publicación que nació hace 12 años, pionera en las publicaciones online dedicadas a la transmisión del psicoanálisis, no solo a analistas, sino a un público ávido de conocer los fundamentos y principios psicoanalíticos. Hoy tenemos el orgullo de tener una publicación online que reúne ensayos, textos breves e intersecciones con otras disciplinas y la cultura. Autart explora diferentes tipos de imaginarios como las artes visuales, narrativa ficticia, música, filosofía, estética, investigando desde un punto de vista psicoanalítico perspectivas no convencionales, excéntrica, provocativa. Autart tiene una parte dedicada a la publicación de artículos en base a una temática específica y una parte virtual donde intercambiar ideas, poesía, música, obras, eventos contemporáneos. Bueno, muy bien, Alicia, te felicito porque la verdad ella es la que editó este video tan lindo. Y bueno, vamos a dar comienzo a nuestra actividad de la escritura y el psicoanalista. Y voy a hacer una introducción muy breve y voy a tomar primero algunas palabras de Borges sobre la literatura psicológica, dice Borges. Desde luego creo en la literatura psicológica y creo que toda la literatura en el fondo lo es. Los hechos son facetas o modos para mostrar un personaje. Me parece que la literatura debe ser psicológica y debe ser imaginativa. Pero cuando hablamos de escritura y psicoanálisis, inevitablemente aparece la figura de Freud. El psicoanalista Freud le debe mucho al escritor. Recordemos que el método de la asociación libre venía de la literatura. Recordemos que en 1930 recibió el premio Goethe en Frankfurt, no solo por escritor, sino por la transmisión de las ideas psicoanalíticas. Voy a tomar un breve ejemplo de Freud, escribiendo como psicoanalista a fines del siglo XIX. Cuando escribió los historiales sobre la histeria, le pareció adecuado anotar día por día, ya que no sabía muy bien cómo documentar el material de las sesiones. A medida que fue confeccionando las historias clínicas, no solo escribía lo sucedido durante la sesión, sino que también documentaba libremente reflexiones teóricas que le sugería el material clínico. Es así que vemos cómo va desplegando conceptos teóricos fundamentales del psicoanálisis a lo largo de la lectura de estos historiales de fines del siglo XIX. Por ejemplo, el historial de Emil von R., vemos el esbozo de la asociación libre, que manifiesta cuando se le indican baños y masajes antes de la sesión de hipnosis. Ahí entablan una charla con Freud y ella cuenta su historia, cuenta hechos
trascendentes de su vida, y luego viene la hipnosis. Más adelante Freud habla del trabajo más interventor de la hipnosis, luego de esto, ¿no? Más interventor de la hipnosis, y que solo resultaron eliminados de manera realmente perdurable los síntomas patológicos en los que yo había ejecutado análisis psíquico, dice Freud. En el historial de Miss Lucy no estaba muy satisfecho con el resultado de la terapia. Había ocurrido lo que suele imputar a una terapia meramente sintomática. Dice, se había removido un síntoma solo para que uno nuevo pudiera situarse en el lugar despejado. En este historial habla de conversión. Recordemos que Lucy sufría de trastornos olfatorios. Pero es en Elisabeth von R. que habla de la belle indifférence y también del determinismo y la causación del síntoma. Dice, no me voy a extender, no me voy a extender más, solo es interesante y entretenido cómo transmite el despliegue teórico desde la clínica que manifiestan sus pacientes. Pero yo pensé decir, bueno, no voy a extenderme más, pero en realidad es en este historial donde él habla por primera vez de resistencia, por ejemplo. Y es el lugar donde expresa, donde le explica a la paciente cómo debe asociar libremente. Bueno, todo esto lo escribe Freud en estos primeros historiales. Y en un momento dado, que yo, en realidad mis inicios no son de la psiquiatría, sino de la pediatría, me hizo acordar al viejo libro de Garraham sobre pediatría, que es un escrito sobre pediatría donde relata las enfermedades en el momento en que se observaba al niño, se interrogaba a los padres y se lo revisaba, y cómo él hace como una especie de historial por cada enfermedad pediátrica. Me hizo acordar Freud, por supuesto lo de Garraham era en la década del 60, y Freud es a fines del siglo XIX. Debe haber leído los historiales de Freud, Garraham, porque en realidad tienen una manera de expresar y escribir muy parecida a la que podemos ver en Freud. Bueno, vamos a dar el comienzo a dar lugar a nuestros presentadores. Vamos a buscar acá. Empezaremos por... un segundo. Bueno, me parece que Alicia. Alicia, ¿vos tenés las presentaciones? Porque yo las tengo acá, pero... ¿Las tenés? No, yo las tengo acá, esperen. Si me esperan, no sé. Bueno, vamos a hacer una cosa. Marcos de Soldati va a empezar con su presentación. Cuando termine su presentación, lo voy a presentar, porque tengo acá oculto en algún lugar de la pantalla los currículum de todos los que participan de esta actividad. Así que, Marcos, te doy la palabra. Habilita tu... Sí. Ahí buenas estamos. noches, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación, Marcela, Alicia, Graciela. Y sí, más que una presentación, me gustaría la idea de conversar y de seguir un poco con la propuesta que vos estás haciendo. Al principio, cuando conversamos, Marcela, me había gustado la idea de tomar, y pensé un poco, cómo la literatura realista del siglo XIX había intentado dar cuenta de los fenómenos psíquicos, de la conciencia, ¿no es cierto?, modificando sus recursos narrativos, enriqueciéndolos, y podíamos hablar ahí de cosas que ha hecho Balzac, o el punto de vista de Henry James, o llegando al monólogo interior desarrollado por James Joyce, pasando por el fluir de conciencia de Virginia Woolf. Me parecía linda esa idea, pero después, la verdad que seguí pensando en el tema de la escritura y el psicoanalista, y de algún modo también me pasó un poco como vos contás recién, volví a recordar algunos escritos de Freud, y el que en primer término me vino a la memoria es La perturbación de un recuerdo en la Acrópolis.
que es en realidad una carta que le escribe al escritor francés Romain Rolland en 1936, ¿no es cierto? Un Freud ya muy mayor, donde lo primero que me llamó la atención, más allá de su deslumbrante autoanálisis en ese texto, es algo dicho al pasar, como muy, muy chiquito en su carta, y es esto de que al comienzo no supe por qué, finalmente me decidí a analizar esa pequeña vivencia. Y esa pequeña vivencia que tiene que ver con, bueno, sabemos, por un lado ese recuerdo, y después vimos que no es una vivencia tan pequeña, ahora lo puedo mencionar un poquito más, siempre me asombró por la sensibilidad de Freud, no solo para lo que hacía en la época en que vos, y lo sigue haciendo siempre, que vos mencionás en sus historiales, o sea, la atención y la escucha de los actos fallidos, de los sueños, de los síntomas, de las formaciones del inconsciente, sino también de pequeñas vivencias que a veces despiertan alguna perplejidad, que son difíciles de discernir, que modifican nuestro estado de ánimo y que los mortales en general dejamos pasar muchas veces sin hacer este finísimo análisis como que Freud le regala a Romain Rolland. Y recordé otros dos textos donde también a partir de pequeñas vivencias otros autores intentan dar cuenta de algo que los sorprende, que los desconcierta, que los angustia. Y esos otros dos autores, uno es el que vos mencionaste, Borges, extrañamente psicoanalista por momentos, y el otro es Thomas de Quincey, el escritor inglés romántico, amigo de Coleridge, autor de Las confesiones de un opiómano, del asesinato como una de las bellas artes y de ensayos extraordinarios. Pensé en ellos dos porque me gustaría mencionar, si es que tenemos tiempo, dos textos donde cada uno de ellos hace un trabajo que tiene un punto de partida parecido al de Freud en la carta a Romain Rolland. Uno, el de Borges, es el primero de los textos que integran su libro de ensayos Otras Inquisiciones, que muchas veces se toma como un ensayo, pero en realidad es una nota que escribió en 1950, no es un ensayo, por así decir, que es La muralla y los libros. Y el de Quincey, que creo que es muy conocido por todos, es también muy breve, es un muy breve artículo que publicó en una revista, se llama Los golpes a la puerta de Macbeth. ¿Y por qué pensé en estos tres textos? Porque en cada uno de ellos parten de la curiosidad ante una vivencia que es de extrañamiento, cada una con sus matices, por supuesto, ¿no es cierto? En la carta de Freud a Romain Rolland veíamos que él primero se había sentido como cuando vieron la posibilidad de quedarse, de viajar hasta Atenas por primera vez. Freud tenía 48 años, de la desazón que sintieron al principio, desconcertante, porque en realidad no se condecía con el deseo de conocer Atenas. Y después la posterior vivencia que él tuvo frente al Partenón y a la Acrópolis de incredulidad, ¿no? Ese too good to be true, que lo llevó a preguntarse, entonces esto existía realmente, y todo el desarrollo que ahora no voy a hacer, por supuesto, de esa carta donde trata de explicar esa vivencia, ¿no es cierto?, donde él analiza los aspectos de desrealización, de despersonalización que él tiene y de enajenación también, y llega a una comprensión de cómo esos dos momentos, esos dos instantes, digamos, esos dos episodios anímicos estaban vinculados, tanto esa
esa desazón, esa vivencia de estar destemplado al principio, como su incredulidad posterior. En La muralla de los libros, uno por ahí se distrae, porque Borges trae un episodio histórico, el del primer emperador Shi Huangdi, ¿no? Y él tiene la necesidad de escribirlo cuando lee y se anoticia de que este Shi Huangdi es el mismo que dispuso que se quemaran todos los libros anteriores a él, y además la construcción de la muralla. Entonces, dice que ese descubrimiento lo satisfizo y a la vez lo inquietó. Lo satisfizo y lo inquietó. Y establece cuál es el propósito de su nota, que es indagar las razones de esa emoción, ¿no? Dice, en fin, esta nota es indagar las razones de esa emoción. Y hace como un trabajo de análisis, al principio dando datos históricos, tratando de entender a Shi Huangdi, ¿no es cierto? Incluso una de las primeras hipótesis que propone tiene que ver con un dato biográfico de él, de que había desterrado a su madre por libertina, ¿no es cierto? Y que quizás quiso borrar los libros porque lo acusaban, y que tal vez quiso abolir todo el pasado para abolir un solo recuerdo, la infamia de su madre. Entonces, fíjense cómo acá Borges es un psicoanalista pensando biográficamente a este emperador chino. Después analiza, o sea, los distintos significados que podía tener, ¿no es cierto?, la edificación de esa muralla y la destrucción de los libros, las funciones mágicas que podía tener eso, ¿no?, como la de detener la muerte, los significados metafóricos que podía tener también para este emperador. Y llega a decir que quizás el incendio de la biblioteca y la edificación de la muralla son operaciones que de algún modo secreto se anulan. Pero lo interesante de esta primer impresión que tiene Borges, de satisfacción y de inquietud, aparece en la conclusión de este texto, cuando él dice lo siguiente: la música, los estados de felicidad, la mitología, las caras trabajadas por el tiempo, ciertos crepúsculos y ciertos lugares quieren decirnos algo, o algo dijeron que no hubiéramos debido perder, o están por decir algo. Esta inminencia de una revelación que no se produce es quizás el hecho estético. Entonces, de su impresión, termina esbozando una definición de lo que podría ser el hecho estético, una definición muy sofisticada, muy sutil, ¿no es cierto? Esta especie de inminencia de una revelación. Ahora, en lo que nos cuenta de Quincy, unos 50 años de estos escritos, de estos escritos que vos mencionabas, Marcela, de Freud, en su artículo sobre los golpes a la puerta de Macbeth, es también una pieza de análisis. Ahí podemos pensar en De Quincy claramente como un psicoanalista, o borgianamente como un precursor de Freud, como un freudiano avant la lettre. Entonces, ¿qué es lo que cuenta De Quincy? Él dice que cada vez que presenciaba alguna función de Macbeth, en el segundo acto, sentía una gran conmoción, ¿no es cierto? Y se sentía una gran angustia cuando no en la escena en la cual se producen los asesinatos. No cuando en ese acto Macbeth alucina con la daga, ¿no es cierto? O cuando Lady Macbeth le entrega los puñales para que asesine a Duncan, o cuando
también Lady Macbeth decide ir a mojar con la sangre de Duncan a los guardias que están dormidos con el veneno que ella les dio para poder incriminarlos. O sea, todas esas cuestiones que son muy terribles, que ocurren en ese clima infernal de ese acto, no son las que lo conmueven más. O sea, sí, se puede sentir horror, pero al mismo tiempo comprende que como Shakespeare logra que uno sienta cierta simpatía por Macbeth, es difícil sentir tal horror, aunque eso sucede. Sin embargo, cuando se producen los golpes en la puerta, él siempre se ve muy afectado. Entonces, él no entendía por qué en ese momento tenía esa conmoción. Y es muy interesante lo que dice, porque dice lo siguiente. Permítanme que se lo cite directamente a De Quincey. Dice, lo compara con lo que ocurre, por ejemplo, cuando una hija, una hermana fueron víctimas de un desmayo, ¿no es cierto? Y el momento más impresionante, dice, una vez que ocurrió ese desmayo, es la escena en la cual un suspiro o un ligero movimiento anuncia que la vida suspendida comienza nuevamente. ¿Mm? Dice, el sonido de ruedas que al alejarse rompía la quietud mortal, anunciando que se disolvía la visión transitoria, habrá comprendido que en ningún momento el sentido de la suspensión y pausa completas de todas las ocupaciones humanas fue tan pleno y emocionante como en el instante en que cesó la interrupción y se reanudaron súbitamente las actividades de la vida humana. Fíjense que también acá hay una cuestión con el instante, ¿no? Parecido a lo que dice Borges. Toda acción en cualquier sentido se expone, mide y aprecia mejor por reacción. Entiende un procedimiento de Shakespeare, como hay esos golpes producen un corte que recuerda también algo, ¿no es cierto? Entonces, por eso, cuando el acto se ha cumplido, cuando se ha consumado la obra de las tinieblas, el mundo de las tinieblas pasa como una procesión en las nubes. Se oyen los golpes a la puerta, anuncios sonoros de que la reacción ha comenzado. Lo humano refluye sobre lo diabólico, el pulso de la vida golpea de nuevo, el reanudarse los usos del mundo en que vivimos, nos damos cuenta por primera vez de lo horrible paréntesis que lo suspendiera. Entonces, por razones de tiempo, pero quería mostrar esto, como tres autores distintos se fijan en esos instantes, en esas pequeñas conmociones, en esas vivencias de extrañamiento, e intentan explicárselas. Y a algunos les lleva toda la vida, como a De Quincey, que esto lo puede pensar cuando lo escribe, cuando ha pasado mucho tiempo. Eso es otra cuestión que por ahí podemos hablar después, cómo la escritura, por así decir, permite la elaboración de muchas cuestiones, ¿no es cierto? Pero también requiere de un otro, requiere del tiempo, requiere de un otro, de un lector, ¿no es cierto? Que es el que va a permitir que exista esa transferencia, ¿no? Y a través de esa palabra escrita y leída es que uno va a poder ir en distintos tiempos elaborando quizás estas cuestiones. Bueno, dejo por acá, por ahora aquí, y después lo seguimos, supongo, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias Marcos. Te voy a presentar ahora, porque acá tengo todos tus... Marcos de Soldati, que acaba de presentar su trabajo, es médico psicoanalista, integró distintas comisiones en APA y en el contexto del programa de intercambio de candidatos de IPSO, Visiting Candidate Program, asistió a seminarios y a supervisiones en la Sociedad Psicoanalítica de París. A partir de esa experiencia, conformó un grupo de supervisión e investigación junto a colegas de la Sociedad de Francia, de Italia y de aquí.
Coordina grupos de literatura y psicoanálisis, y este año, gracias a la cuarentena y Zoom mediante, surgió la posibilidad de sumar a estos encuentros a lectores imposibles de reunir sin esta tecnología. Además de su práctica clínica, Marcos también trabaja en traducción y en edición. Bueno, muy bien. Continuamos ahora con los expositores. Les voy a presentar a Sara, a la doctora Sara Cohen, que es psicoanalista, miembro titular de APA y psiquiatra infanto-juvenil, miembro del Servicio de Salud Mental Pediátrica del Hospital Alemán. Entre sus libros de ensayo figuran El silencio de los poetas, La niñez cautiva, Salud mental infantil y juvenil, y Morir joven, clínica con adolescentes. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Tiene publicados 9 libros de poesías y una novela. Entre sus libros de poesía, los más recientes son Una conversación que no tuvo lugar y Detrás de la cabeza. 2 de sus libros de poesía han sido traducidos al francés y publicados en un mismo volumen en Quebec, Canadá. Recibió en 2 oportunidades la beca Faculty Research Program del Consejo Internacional de Estudios Canadienses en los periodos 2003-2004 y 2011-2012. Bueno, Sara, te escuchamos. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Y bueno, agradezco esta invitación a participar en esta mesa. Yo voy a remontarme a los orígenes del psicoanálisis y a una mujer que escribió alrededor de la cual se generó una situación muy controvertida. Me referiré a Hermine von Uegg-Helmuth, quien se convierte en miembro de la Sociedad Psicológica de los Miércoles en 1913, y Freud le confía la sección dedicada al psicoanálisis de niños en la revista Imago. En la observación de niños implementó, además del uso de la palabra, las técnicas del dibujo y del juego, que anteceden a Anna Freud y a Melanie Klein. Publicó artículos sobre el tema, no forjó un desarrollo propio, pero tuvo carácter de pionera. Buscaba, a través del trabajo con niños, confirmar desarrollos freudianos. En 1919 se presenta como editora de Diario de una chica adolescente de Grete Leiner. Aunque Grete Leiner nunca haya existido ni haya escrito un diario, podría ser también un artilugio de la ficción que la autora se presentase como editora de un texto de una joven que se le ofreció para ser publicado sin que se dé a conocer su verdadero nombre. Y el mismo se publicase bajo la autoría de una tal Grete Leiner. Pero este no es el caso, porque quien firma como la editora en 1919 dice lo siguiente. En estas páginas se encuentran las anotaciones de una chica adolescente que proviene de una distinguida familia burguesa para su publicación. Creo que no hay para ellas mejor introducción que las palabras con las que el profesor Dr. Sigmund Freud expresó su valor en tanto patrimonio cultural de nuestro tiempo en la carta que me escribió el 27 de abril de 1915. O sea que incluye la carta de Freud. El lector del libro se encontrará con la carta de Freud que dice que, este es el libro, de hecho está traducido, ¿no? Y dice la carta de Freud que este diario es una pequeña joya y es importante su publicación. La editora dice que cambió algunos datos para que no sea reconocible la joven y ahí comete un segundo traspié, porque dice, así satisfago los deseos de la propietaria de este diario que me cedió sus registros para que los usara libremente al servicio de la ciencia, dice. Por lo tanto, la editora, Hermine von Uegg-Helmuth, se ubica como una psicoanalista que busca la confirmación de su hallazgo
en la carta del creador del psicoanálisis. Y a la vez ofrece las observaciones del adolescente que vendrían a confirmar las teorías del profesor Dr. Sigmund Freud. No fue un buen comienzo y terminó bastante mal. Lo cierto es que el libro debería más bien leerse como un texto literario, porque de hecho lo es. El diario está dividido por años, de los 11 hasta los 14 y medio. Tiene un desarrollo narrativo que hace crecer las historias de amores que luego caen en el desencanto, así como anuncia paulatinamente a través de pequeños indicios la enfermedad y muerte de la madre. No es un diario escrito en el día a día por una joven de esa edad, pero es un diario que conserva una verosimilitud en la ficción en relación al espíritu de la joven, sus descubrimientos y sus penas. Es verdad que la autora ha querido hacer ingresar en la escena todos los temas caros a los desarrollos freudianos, acerca de la sexualidad infantil, la histeria, los sueños, las fantasías infantiles y el Edipo. Pero lo cierto es que construye una ficción. Y Goethe conmueve tanto por su vitalidad y sus alegrías como por aquello que hiere su sensibilidad y la hace sufrir. Es un personaje con una hermosa carga libidinal que está dispuesto a encontrar junto a su amiga compinche nuevas figuras en quienes confiar y a quienes amar. Ahí donde se interrumpe el diario, la editora nos hace saber que su padre también muere, en este caso de muerte súbita. Sabemos al terminar el libro que todas estas pasiones infantiles terminan además en la orfandad. Datos absolutamente coincidentes además con la historia de Hermine von Helmut. Goethe es una joven que vive experiencias intensas. Si en 1919 los lectores pusieron el acento en las averiguaciones sexuales de las niñas, sus inquietudes, fantasías, etc., hoy no solo nos llamarían la atención estas observaciones de Goethe vertidas en su diario, sino que resultarían por demás ingenuas en su modo de manifestarse. Es evidente como dato de época que los adultos no les brindaban ninguna información y les prohibían hablar y preguntar respecto de la sexualidad. No es, sin embargo, algo perimido lo que se preguntan las jóvenes respecto del amor y de la sexualidad en Diario de una chica adolescente. Pero el modo en el que se lo preguntan las jóvenes hoy es, por supuesto, diferente. Lo más relevante desde un punto de vista estético es sin duda la manera en que la autora describe ciertas vivencias. Por ejemplo, salimos todos los días en bote, ayer y hoy a la luz de la luna, y los muchachos zarandean el bote tan horriblemente que nos da miedo de que se hunda. Entonces siempre dicen, tienen su destino en nuestras manos, paguen su rescate y estarán tan seguras como en el seno de Abraham. Luego de una excursión realizada después de la muerte de la madre, Goethe escribe, ante un lindo paisaje y el cementerio tenés que estar solo, porque un lindo paisaje, en la mayoría de los casos, también te pone terriblemente triste y entonces no podés haberte reído poco antes ni volver a reírte poco después. Si hubiera estado sola en Innerland, sin duda me habría puesto melancólica, pero por lo bello y grandioso que es este sitio. Luego escribe, nunca se sabe en verdad cómo es una chica hasta que se la ve en contacto con un hombre o en ciertas conversaciones. Bueno, esto es hacía brevemente alguna cosita del diario, pero para ubicar a la autora editora, que por supuesto no se revela como tal, como autora, les voy a leer una entrada del Diccionario de Psicoanálisis de Elisabeth Roulinescu y Michel Plon, que respecto de Hermine von Helmut dice lo siguiente. Fascinado por esa doctora de una ortodoxia impecable, Freud y sus fieles no advirtieron o no quisieron ver que Hermine von Helmut aplicaba la tesis del maestro al caso de su joven sobrino
entregándose a interpretaciones salvajes. Luego dicen, nacido en 1906, Rolf Hugh era hijo natural de Antonia, media hermana de Hermín. Cuando murió la madre, fue puesto a cargo de una nodriza. Cambió 18 veces de domicilio y tuvo 4 tutores sucesivos, entre ellos Sager, que fue el analista de Hermín. A los 13 años terminó albergado en la casa de la tía. A fuerza de experimentar con él las tesis freudianas, ella fue víctima de su cobayo. En septiembre de 1924, Rolf quiso robarle dinero y como la tía se puso a gritar, él la estranguló después de haberle hundido una mordaza en la garganta. O sea que esta psicoanalista fue asesinada por su sobrino. El diccionario de psicoanálisis de Rudinesco y Plom continúa diciendo, la comunidad psicoanalítica se vio salpicada por este escándalo. Hermine von Helmut no solo fue la heroína de este folletín trágico, pionera del psicoanálisis de niño, también demostró ser una notable falsaria, dice este diccionario, lo dice, ¿no? No es que yo pongo en cuestión si era cuál es la falsedad acá, porque también hay una hipocresía del medio psicoanalítico por cómo reaccionan con ella. Por eso traigo este tema, porque es complicado, digamos, ¿no? Y para traer algo complicado, digamos. Bueno, entonces, según dicen en el diccionario dice que no demostró ser una falsaria al fabricar por completo una obra como el diario de un adolescente de 11 a 14 años, etc. O sea, que lo que dicen, no voy a leer todo lo que dicen en el diccionario, pero la idea es que en realidad tenía coincidencia con la vida de la psicoanalista Hermine von Helmut, y que en realidad se publicaba en nombre de una supuesta adolescente que no existía como tal, etc. Bueno, lo cierto es, después de la muerte de la autora, o sea, al principio el tema es que todos los psicoanalistas, o sea, Stefan Zweig, Lou Andreas Salomé, todo esto apoyaron fervientemente cuando salió este diario. Todos estaban maravillados con el diario, que demostraba tan maravillosamente las teorías freudianas. Cuando muere asesinada, Freud hace sacar rajando todos los libros estos de circulación, porque el psicoanálisis estaba en su comienzo, y la verdad que era como una cosa tremenda que hubiese muerto asesinada por su sobrino, entonces la hacen desaparecer, y hacen desaparecer el diario, ¿no? Bueno, a ver, dejando un poco lo que dice el diccionario, por supuesto del asesinato de Hermine von Helmut no tenemos mucho para decir, de semejante historia desgraciada mejor no inferir nada. Pero sí tenerla en el horizonte porque fue determinante en la desaparición de este texto. Del diario sí podemos decir muchas cosas, del escrito, del diario en sí podemos decir muchas cosas, porque tiene su valor literario y también nos brinda la oportunidad de plantear muchos temas históricos y actuales del devenir del psicoanálisis. Porque ahí había un montón de cuestiones también de orden político y de los psicoanalistas y de que todo era maravilloso hasta que pobre Hermine terminó asesinada, ¿no? O sea, mientras servía el diario, servía, más que allá de que fuese una ficción y cuál fuese la autora, ¿no? Para el caso. Bueno, esto ocurrió a 101 años. A ver, estamos en 2020, o sea que hace 101 años. O sea, el psicoanálisis a 101 años, en este caso de las vicisitudes de sus pioneros, no desencadena historias trágicas, sino que más bien a través de su práctica las evita. Para eso hay que transitar ficciones y atravesarlas. Se vuelve evidente que en la escritura, aparición y posterior desaparición de Diario de una chica adolescente se articularon una determinada posición fantasmática de la autora,
con la visión de una época y una sociedad psicoanalítica que buscaba afirmarse. El hecho de presentar un texto escrito supuestamente por una joven que no quiere darse a conocer, pero que entiende que su diario podría ser útil para la ciencia, revela claramente un aspecto de la escritura del mismo, el de ser ofrecido a la lectura de otros analistas para confirmar los desarrollos freudianos acerca de la sexualidad infantil. Pero el aspecto más interesante no es este, sino que el diario, en tanto texto literario, se escapó plenamente a las intenciones de su autora. Es bastante evidente que Hermine von Helmut estuvo motivada por los descubrimientos y recuerdos personales que le despertaban su desempeño en el ámbito del psicoanálisis como paciente y como discípula, etc. Pero a la hora de escribir este diario, irrumpieron otras cosas a través de la escritura que generan hoy día ganas al lector de leer este diario. O sea, el diario en sí se sostiene, más allá, ¿no?, de las intenciones conscientes que ella haya manifestado tener al respecto y de su idea de la inserción en el medio psicoanalítico con eso. No podemos ignorar que la inocencia no existe, y ninguno lo es. Ni los personajes creados por la autora lo son, o sea, las niñas púberes, adolescentes del Gret y su amiga, etc., aunque los adultos hubiesen querido atribuirle tal ingenuidad, ni Freud, al referirse a lo importante de la publicación del diario y luego hacerlo desaparecer debido al asesinato de la autora, lo es, ni por supuesto la desgraciada Hermine von Helmut, que aparece acusada de falsearia. Ninguno de ellos podría decirse que son inocentes. Las otras acusaciones hay que contextualizarlas en los inicios de la práctica del psicoanálisis. Si ella ejerció un psicoanálisis salvaje y silvestre aplicado a quien tenía más a mano, en este caso el sobrino, debemos saber que no fue la única entre los pioneros en analizar hija, hijo, etc. Por cierto, eso no le quita gravedad al tema, en mucha mayor medida si el desenlace es trágico. Pero Freud estaba en el camino de la construcción de un edificio teórico, Melanie Klein también, Hermine von Helmut no. De más está decir que la obra freudiana se sostiene con una persistente vigencia en la práctica del psicoanálisis actual. Por eso viene bien que se discutan temas polémicos de la historia del psicoanálisis. Bueno, muchas gracias, Sara, muy interesante el libro, que sé que ese libro en el 2018 se volvió a publicar y que Sara es la autora de la introducción del libro, de la nueva publicación y de la traducción. Bueno, ahora les voy a presentar a Diego López de Gomara, médico psicoanalista, universitario en psiquiatría, coordinador del Centro Blecher de APA, premio Storni al mejor trabajo de teoría psicoanalítica y autor de numerosos trabajos de psicoanálisis, novelas y cuentos. Diego. Bueno, muchas gracias al comité organizador de estas jornadas por invitarme. Gracias Claudia, Mirta, Eduardo, bueno, Marcela. Me gusta el título de la mesa, es un honor poder participar. Gracias también Guillermo Amor por ayudarnos desde el punto de vista técnico, das como la página sobre la que podemos escribir. Personalmente yo nunca hice mucha diferencia entre hablar y escribir, para bien o para mal en relación a lo que eso pueda significar en la vida de uno. Y gracias también a los otros participantes, a los coordinadores y a los que nos escuchan. Voy a empezar leyendo algo. Escribir lo que se vive o vivir lo que se escribe. Escribir la propia historia como si fuera la de otro, o escribir cualquier historia como si fuese la propia. Realidad y fantasía bien separadas o hechas un compuesto. Escribir superficial o escribir profundo.
¿Escribir lo oculto o lo más expuesto? ¿Ser siempre el fantasma que le escribe a otro lo que le escribe a todos? ¿Y quién le escribe al fantasma? ¿Romper su ilusión de autonomía para dejarle qué? ¿Escribirse o escribirte? ¿Escribir liviano o escribir pesado? ¿Escribir tan liviano que resulte denso, insoportable? ¿Escribir tan pesado, tan heavy y tan descarado que parecería superfluo? Descarado, pero sacarle la cáscara ¿qué? A uno mismo, al gusano vital que habita tu podredumbre. Como si eso fuera posible, como si los pensamientos fueran tan propios, como si lo mío no fuera lo de todos. Si escribo y en ese acto me denuncio, ya no sé lo que soy. Paso a pegarme a mi vacío, transmuto, me inmaterializo, me fui, di el gran portazo. Pero mi denuncia, objetivo último de la escritura, te traiciona, a vos y al mundo, ya que si me denuncio, te denuncio. Bueno, este párrafo que acabo de leer forma parte de una vieja novela que escribí en el 2008, en la que el personaje principal es justamente un escritor fantasma, un ghostwriter, alguien que escribe por encargo, que escribe para otro o para otros. Un escritor fantasma es alguien del cual, para que se realice justamente su esencia de fantasma, a la larga su nombre no va a acompañar el texto que escribió. Hay como una disociación allí, una disociación un poco trágica porque encontramos a alguien que queda separado de sus palabras. Con suerte, no siempre el escritor fantasma vende sus palabras y estas entran en el circuito de las mercancías. En esta novela que en ese entonces escribí, el personaje principal, un tal Lautaro, el escritor fantasma, hace en un momento la reflexión que acabo de leer y que creo que además de literaria es bastante psicoanalítica. ¿Por qué en su momento yo escribí una novela sobre un escritor fantasma? Porque, bueno, por un lado es una ventaja escribir sobre un tema que uno conoce. Es más fácil escribir sobre lo que uno hace que escribir, no sé, sobre un carpintero en el medioevo. Y si bien yo soy psicoanalista y no soy escritor fantasma, lo fui pero como un relámpago en mi vida, me parece que son dos actividades con bastante cercanía y que comparten los mismos fenómenos. Escribir para otro o para otros y ser escrito por otros. Reparar en la dialéctica, escribirle al otro y ser escrito por el otro, la compartimos tanto los psicoanalistas como los escritores fantasma. El escritor fantasma, además, en el texto que acabo de leer, que cree que él escribe un poco omnipotentemente a todos, se encuentra justamente con que él también es escrito. Y el fantasma psicoanalítico, también llamado fantasía inconsciente, sobre el que reparamos los psicoanalistas o del que nos ocupamos los psicoanalistas, que tiene además una gran capacidad performativa de crear una realidad. Sabemos que la realidad es en gran parte fantasmática, y ese es quizás uno de los grandes aportes del psicoanálisis a la epistemología y a la ciencia. El fantasma del que nos ocupamos los psicoanalistas también fue escrito. Ahora bien, ¿cómo se escribió ese fantasma? ¿Por quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Fue autogenerada esa escritura? ¿Fue heredada, como trae Freud, con las protofantasías? Eso es algo a indagar con distintos resultados. ¿Quién es el autor? ¿Quién escribe? ¿Dónde está el demiurgo? Lo sabremos algún día. Discúlpenme, bueno, por leer un breve texto mío, pero ocurre que cuando los psicoanalistas damos una charla o escribimos un trabajo y traemos muchas citas o textos de otros, aunque sea de eminencias de la intelectualidad, nos critican. Una especie de corifeo aparece y dice, muy bien, pero usted no trajo su experiencia. En ese punto yo, bueno, estoy bastante de acuerdo. Es mejor que a uno lo critiquen por el propio síntoma, y el arte y la escritura tienen mucho de síntoma,
que por evitar síntomas ajenos. Por supuesto, el desafío del escritor, o de cualquier escritor, es que su síntoma, que es su obra, haga consenso y lazo social, no quede como una locura individual. Escribir, bueno, es una forma de sintomatizar, es una apuesta al síntoma, a que el síntoma tiene un valor, puede interesarle a algún otro, además de a un psicoanalista, y es una cura al mismo tiempo de ese síntoma. Muchas personas, bueno, escriben con la esperanza de que ese acto de escritura los cure, inscribir algo de uno en otro lado, como una transferencia un poco del cuerpo al papel. Y quede ahí eso que nos hizo sufrir, materializado en un objeto físico, el libro. Esto es algo parecido y resuena, o a mí me resuena mucho, con una cita que trae Freud de Heinrich Heine, que está en Introducción al Narcisismo, una cita breve, muy extraordinaria, son solo 2 líneas, la pueden ir a buscar si no la recuerdan. Por supuesto, ver el propio síntoma, que tiene además que ver con un goce y con algo material y corporal en un libro de papel, que también es material, que podemos además el libro acariciar y hasta oler y hasta tirarlo por el aire en un momento de fastidio, todo eso puede contener, relajar y sostener. Verlo en una revista quizás electrónica podría ser menos tranquilizador y curativo. Por eso creo que nos estamos acostumbrando mucho a leer por medios electrónicos, pero yo he encontrado muchos escritores últimamente que no están del todo satisfechos si sus productos no aparecen también en papel, porque faltaría algo del goce del cuerpo del que hablaba. Yo no coincido demasiado con esto, creo que con el goce del sentido ya es suficiente y eso es magnífico. Por supuesto, uno puede escribir, y eso se lo ha hecho experimentalmente, una novela entera con párrafos de otros. Y se pueden también quizás poner notas al pie de cada párrafo, indicar su procedencia, o dejarla, esta procedencia, como un misterio. Y la originalidad estaría en la manera de combinar esos párrafos y en la elección de esos párrafos. ¿Por qué esas citas y no otras? Nos encontramos ahí, bueno, con el misterio de la elección, aunque uno traiga algo ajeno, siempre hay elección y hay un punto incluso de libertad. Quizás si pensamos que un paciente es un texto, no es solo un texto un paciente, pero sí es un texto, y nos trae a la sesión un texto, si no, no sería posible, por ejemplo, la supervisión, donde vemos al supervisando llegar a nuestro consultorio, generalmente, o antes era así, lleno de cuadernos y papeles. Bueno, si pensamos que el paciente es un texto, parte de la cura, o de lo que llamamos cura, pasa un poco por rastrear el origen de esas citas, de los párrafos que nos trajo el paciente, salir de la criptomnesia, que es un concepto que trae Freud muchas veces a lo largo de su obra. Incluso en algún momento llega a decir, gran parte quizás de mi obra es criptomnesia. Pero bueno, ahí la intervención sobre el texto de la que estoy hablando pasaría por darle al texto de un paciente alguna nota al pie. Este es un tipo de intervención sobre el texto, y me gusta este sintagma, pero bueno, hay muchas otras. En el Centro Blecher de APA organizamos una mesa que se llamó El psicoanálisis como práctica literaria, donde desarrollamos muchas maneras posibles de intervenir un texto psicoanalítico. Las pueden buscar, está en el canal YouTube de APA, y también en la revista La Época hay también un artículo sobre el psicoanálisis como práctica literaria. Pero bueno, hay distintas maneras de intervención sobre el texto, pero de la cual estoy yo un poco hablando en este momento, es la del colocarle al texto del paciente alguna nota al pie que indique alguna procedencia. Ver cada palabra significativa, no todas, cada palabra significativa de un paciente, dónde fue escuchada y de dónde le llegó. Y si vale la pena retenerla, conservarla, o si más bien no convendría intentar borrarla, que deje de ser una palabra o una frase
significativa. El psicoanálisis, bueno, más clásico y más romántico y hasta más cinematográfico, el que puede aparecer, no sé, en una película de Hitchcock, Cuéntame tu vida, trae, por ejemplo, el concepto de represión como recuerdo omitido, como laguna amnésica. Pero el psicoanálisis, más allá de este concepto tan tradicional, que es la represión, yo diría que es también muy borgiano, si pensamos, por ejemplo, en Funes el Memorioso, porque de lo que se trata, y la desesperación, es por poder borrar. A veces uno encuentra personas muy apegadas a sus palabras, y modificarles una sola coma de las escrituras que lo sostienen, ya pareciera ser como algo sacrílego. ¿Y cómo entonces borrar? Para poder bien borrar, no solo está el arte del bien decir, que lo toma Lacan de la Salonière del siglo XVIII, y que es de extrema importancia que el psicoanálisis no solo cultive saberes, sino que también cultive los modos más apropiados para poder llegar con sus palabras a sus pacientes, pero para poder bien borrar, que tiene mucho que ver con el bien decir, para poder hacer cesar algo, que yo diría que es como la gran escritura psicoanalítica, si es que esta existiera, si no es utopía, poder hacer cesar algo, para que algo deje de repetirse, parecería ser que es necesario e imperioso localizar un origen. Eso ayuda mucho, a encontrar la procedencia de la palabra que insiste. Por ejemplo, una paciente puede estar habitada por la siguiente escritura. Solo me gustan hombres que me dejan sola y que me hacen llorar. Como psicoanalistas más o menos avesados, podemos localizar fácilmente en una paciente una escritura así, un tanto masoquista, aunque no la traiga o no la diga de esa manera, la podemos inferir de sus actos, pero para borrar este tipo de frases, necesitamos hilarla en una trama familiar y literaria, ver de dónde viene, dónde la escuchó y en quién. Una encarnadura un tanto histórica es necesario hacer. No alcanza solo, y esto creo que es importante, con la lógica del fantasma, con localizarlo, explicarlo, matematizarlo, sino que hay que darle un poco de peso literario, retórico, histórico y hasta histriónico, diría, ¿no? Diría que tenemos que rozar algún origen, como los físicos cuando hablan del origen, por ejemplo, del universo y del Big Bang. ¿Qué había antes? No se sabe, pero están ahí rozando y dando vueltas alrededor del comienzo. Del instante 1 no se sabe nada, pero sí se sabe cómo estaban quizás las cosas, perdón, del instante 0 no se sabe nada, pero sí quizás se sabe cómo estaban las cosas en el instante 1. Igual si construimos una ficción del instante 1, creemos los seres humanos que nos estamos acercando a una verdad y algo se apacigua. Quizás si estamos en el instante 1 y queremos ser verdaderamente críticos, estamos tan lejos del origen o del instante 0 como si estamos en el instante 100.000. Pero la aproximación literaria a la cosa, al objeto perdido, estar ahí cerca, genera algo distinto. O sea, como una estructura ficcional en el psicoanálisis nos acerca a la causa. Personalmente creo que las estructuras o que las ficciones que construimos en un psicoanálisis y que las construimos en un campo analítico y esperamos que sean más por vía del porre que del lavare, que del porre, y esperamos que las construya más el paciente que el analista, pero a la larga construimos en un análisis ficciones. En ese sentido, creo que el psicoanálisis sí es una actividad literaria, es una literatura, puede ser una literatura de vanguardia, de esas viejas vanguardias, uso un oxímoron, que trabajaban con agramaticalismos, con temas y personajes poco definidos, con estructuras argumentales que no cierran o son incompletas o muy polisémicas, o lo que se quiera de experimental o llenas de juegos de palabras,
pero no por eso, no por ser el psicoanálisis o asemejarse a una literatura de vanguardia, deja de ser literatura. Eventualmente podríamos decir luego algo sobre Joyce. Creo que Marcos trajo también algo de las vanguardias. Las ficciones, y con esto voy a ir terminando, las microficciones que construimos en un psicoanálisis, a veces pueden ser realmente unas pocas palabras en muchos años, unos pocos retruécanos. Pero si están bien logrados, nos pueden ayudar a desenvolvernos más placenteramente y menos sufridamente con la causa o con lo que causa. Siempre tiene como algo de tormentoso la causa. Pero sí diría que el concepto de causa para el psicoanálisis y para la ciencia, incluso para las ciencias más duras, es siempre causa perdida. Causa es causa perdida. Y construimos nosotros ficciones que están alrededor de eso perdido. Le hacen litoral nuestras ficciones, pero bueno, no lo explican ni capturan ni nada de eso. Ahí quizás podemos hacer un acercamiento entre las palabras literaturizar y litoralizar. En cierta manera, hacer literatura es hacer frontera entre elementos muy distintos. Podríamos hasta quizás inventar un neologismo. Para avanzar en el pensamiento tenemos que crear nuevas palabras. Litoral, turizar, como hacía Lacan, que inventaba nuevas palabras. Y bueno, yo diría, ya para terminar, que lo que hacemos finalmente los psicoanalistas y los escritores, y ahí seguro que estamos en la misma, creo, sintonía, es poner como mojones a algo muy, muy enigmático. Bueno, gracias por la escucha. Bueno, gracias Diego, muchas gracias. Bueno, han sido 3 exposiciones muy diferentes. Voy a leerles qué dijo Freud de Proust en un momento. Dijo que era uno de los poetas capaces de realizar descubrimientos del alma humana iluminadoras para la psicología. O sea que él era un gran lector, además de escritor y científico, Freud, y bueno, creo que dejó de lado un poco la escritura o ser escritor para ser más escritor del psicoanálisis. Sara también trajo un trabajo muy interesante porque es una psicoanalista que escribe, pero es importante contextuar, ¿no? En la época, una época donde los psicoanalistas escribían y enseguida en realidad no es como ahora, o sea que tenían este tipo de situaciones, ¿no? Donde uno tenía que escribir y competía con el pensamiento del otro. No es como ahora en que en realidad la escritura es un verdadero brainstorming, o sea, todo el mundo escribe lo que va sintiendo, lo que va pensando, ¿no? Y va escribiendo sobre la teoría, va escribiendo sobre la técnica. También está la escritura de historiales clínicos, de una historia clínica, cómo confeccionar una historia clínica, cómo confeccionar una monografía, cómo confeccionar una ficha psicoanalítica. Hay muchas maneras de escribir para un psicoanalista. Alicia, vamos a tomar algunos comentarios que hayas recibido, si podés transmitirnos, por favor. Tenés que habilitar tu... Sí, estaba en eso y no me lo tomaba. Bueno, felicitaciones a todos, realmente fue muy interesante las ponencias y la presentación, Marcela. Hay muchísimos saludos de gente que valora este encuentro, de Marcela Macarrone, que los saluda a todos y les agradece desde Castelar, Beatriz Inés Mónaco, un placer poder compartir este momento con ustedes, Elisa Loba, qué suerte poder verlos. Beatriz Miramón dice que los felicita. Pablo Cardoso nos saluda desde Costa Rica. Tenemos un saludo desde México de Eva Slim. José Octavio Reza Becerril también nos saluda, igual que Diana Siguel, igual que Ricardo Vergara. Y Darío Arce dice, muy bueno Diego, tu presentación, tanto como Mirta Goldstein,
donde dice que es muy interesante tu exposición, Diego. La letra habla si la sabemos escuchar y combinar de modo diferente, sin olvidarnos del silencio necesario. Así que bueno, yo supongo que van a ir llegando, pero creo que estaban esperando las exposiciones de ustedes. También acá dice Gabriela Friedman, para Diego, muy buena tu exposición, se trataría en psicoanálisis de crear causa, ¿se podría relacionar esto con la escritura de Joyce? María Lourdes Rey, interesante, las 3 ponencias, los felicito. Hasta aquí tenemos. Bueno, tenemos no demasiado tiempo, tenemos 15, 20 minutos más y sería interesante si tienen algo más. Yo les daría, tengo otra cita para decir, que la literatura devela los estratos profundos de la psique humana y el talento del escritor reside en dar a conocer las fantasías secretas de tal modo que en lugar de perturbar a los lectores, los haga gozar con la obra. Bueno, si quieren hacer una vuelta más, Marcos, te doy la palabra. O el que quiera hablar primero, no sé, Sara o Diego. ¿Sí, Marcos? No, espero. ¿Sí? No, los espero No, a Diego y Sara a quería Sara que hablar. hablen ellos. Sara quiere hablar. Bueno, primero que Marcela, por lo que vos dijiste de la traducción de este diario de una chica adolescente, quiero aclarar que la traducción está hecha por Salvador Viedma, ¿sí? O sea, ese es el traductor. Porque vos dijiste lo de la introducción, sí, yo escribí una introducción, pero la introducción es tuya. No, es de Salvador Viedma. Bueno, sí. Respecto del libro. Ahora, bueno, a mí me resultó muy interesante esta cuestión de planteos que son bastante distintos, ¿no? 3 exposiciones. Y voy a tomar algo, porque en realidad hay mucho, ¿no? De lo que dijeron los demás. Me interesa mucho esto, escrito por Borges, pero traído por Marcos, que es el hecho del hecho estético, ¿no? El hecho estético como la inminencia de una revelación que no se produce. A mí me parece, yo no estoy tan segura de algunas cuestiones que se homologan entre la literatura y el psicoanálisis. Yo las siento como que son territorios que tienen lo suyo. A veces hay cruces, pero hay diferencias sustanciales, a mi parecer. Pero es verdad que algunos análisis tocan algunos puntos en los que se produce algo que tiene que ver con el hecho estético, que hay un orden de inminencia de una revelación que no se produce, que la verdad que es fuerte, y que en ese sentido hay algunas cuestiones respecto de el camino que se produce en un análisis y algunos caminos que tienen que ver con descubrimientos en el orden de lo estético. Por otra parte, yo respecto de la escritura en psicoanálisis, cuando se emparenta más con la literatura, la ubicaría más del lado del ensayo. Me parece que el tema del ensayo sí requiere de un trabajo con la escritura por el cual no se sabe hacia dónde se va, solamente se sabe algo de lo que se dijo cuando eso ya está plasmado en una escritura que es reveladora para quien lo escribió, en tanto pone en juego muchas cuestiones que no se imaginaba siquiera que estaban ahí. En ese sentido también hay una correlación con lo que se puede producir en un análisis, ¿no? Se habla, y cuando se habla se dicen cuestiones que por supuesto no estaban previamente, no se podían suponer previamente, etc. En ese sí hay algunos puntos que son paralelos en los caminos, en los recorridos. Después, llegar a hacer una cosa u otra requiere de distintos trabajos quizás, ¿no? Pero me parece que hay algo del orden de ciertos recorridos, búsquedas, cuestiones que aparecen y que tienen que ver con el orden de la escritura, que sí, pueden emparentar algo de la literatura y del psicoanálisis.
Bueno, hasta ahí. Yo les quiero agregar dos propuestas de Mirta Goldstein, una Sara, donde dice, la anterior era para Diego, esta es para Sara, el trasfondo de lo femenino, escritoras mujeres, analistas en tu exposición. Y para Marcos, ¿cómo transmitir tanta erudición cultural a las nuevas generaciones? Sí. Marcos, ¿querés contestar? Vos sos Marcos es el transmisor de la literatura actualmente, ¿no? Bueno, no sé si pensarlo. No, soy un lector al que le gusta encontrarse con otras personas que leen y me parece que esa es la mejor forma, no sé si de transmitir, pero de vincularse con la cultura. O sea, los grupos de lectura no los considero cursos, por más que a veces se llama cursos, sino justamente son grupos de personas que les gusta leer y intento que haya como una dinámica, un diálogo en derredor al texto, que bueno, eso hace más viva cualquier lectura, ¿no es cierto? Justamente un poco lo que estamos tratando o haciendo nosotros aquí, dialogando, viendo qué cosas nos estimulan de las lecturas y de la escritura de cada uno de nosotros. Veo cómo a todos nos ha impregnado Borges, por ejemplo, de distinta manera, obviamente, pero pensaba incluso en lo que cuenta Sara del diario de Grete, pensar la idea que es muy borgiana, por ejemplo, de la ficción en la ficción, esa puesta en abismo. Borges ya es aquel que más ha practicado eso con más éxito, digamos, y con una genialidad incomparable, pero uno podría seguir la bibliografía apócrifa de Borges y son las cosas que quizás, a ver, ¿cómo decirlo? Que quizás a Borges le hubiese interesado escribir de no haber sido Borges, ¿no? O sea, también hay como una necesidad en el escritor siempre de descentrar un poco, de descentrarse a sí mismo, de dar lugar a otras voces que lo habitan o que podrían habitarlo. Eso también me parece que un poco, Diego, algo de eso con lo que contaba de su novela, estaba mencionando, ¿no? Todo este aspecto fantasmático del autor. Y en ese sentido es un modo de explorar también lo inconsciente, o sea, aquello que es extraño en uno mismo. Voy a leer el diario que propone Sara, me parece que puede ser interesante a la luz también de la biografía de esta autora. Bueno, dejo la palabra para los que quieran participar. Gracias. Sí, Diego, sí. Bueno, sí, Sí, hay muchas cosas, es demasiadas. En relación a un poco la intervención de Marcos, tan rica, a mí lo que más un poco me hizo resonar de su intervención es lo prometeico de la literatura, de robar un fuego a los dioses, que es un poco lo que pasa o le pasa a Freud, creo, en el Acrópolis, ¿no? Él siente que llegó a un lugar donde quizás no debía haber llegado, pero bueno,
ahí a esa tierra llegó, algo encontró, fue más allá de su padre, y todo escritor va, quizás, buen escritor, trata de ir no solo más allá de su padre, sino de la cultura, y por eso si es buen escritor, a la larga un poco lo paga con un toque de locura o con algún descalabro psíquico. Si eso es por conciencia de culpa o porque no lo puedo contestar, ¿sí? Pero bueno, me parece que está, el escribir tiene algo de, buscamos sacar o recuperar o hallar un fuego sagrado, y eso tiene un costo a veces de angustia y psíquico y un compromiso muy, muy interesante ahí. En relación un poco a algunas cosas que trajo Sara, y yo realmente me parece terrible esta historia que contás con ese desenlace, y yo no diferencio, nunca lo hice, me da exactamente lo mismo, la diferencia entre ensayo y ficción. Creo que una ficción son ideas encarnadas, y si no nos gustan las encarnaduras de las ideas, le sacamos las encarnaduras y tenemos el ensayo. Como práctica en mi vida lo he hecho innumerable cantidad de veces a un texto ensayístico, empezar a ponerle personajes, a un texto lleno de personajes, sacárselos y ver cuáles eran las ideas que lo estaban sosteniendo. Creo que quizás a veces, por ejemplo, los psicoanalistas nos fijamos demasiado en eso a nivel de los géneros, en los trabajos que se piden en la misma institución, ¿no? Tiene que ser un trabajo clínico, tiene que ser un trabajo teórico. A mi manera de ver es exactamente lo mismo. Los encarnamos las ideas en 2 minutos con personajes, si tenemos esas ideas, ¿sí? Y bueno, me parece muy valioso el diario que presenta Sara, y con un desenlace, sí, del siglo pasado. Hoy creo que no importaría absolutamente nada quién escribió ese texto, si lo escribió un fantasma, si lo escribió... no importaría, no pasaría eso, un error de Freud, sí, bueno, pero bueno, un siglo que ya pasó, por suerte. Y en relación también a las vanguardias que traía también Marcos, y una pregunta sobre Joyce, justamente, yo pienso que, por ejemplo, Joyce sí tenía una transferencia muy negativa con el psicoanálisis, pero sabía absolutamente de qué se trataba el psicoanálisis. Jung había tratado a su hija, y mi impresión como lector de ambos autores, de Freud y de Joyce, es que la literatura de Joyce se nutrió mucho del psicoanálisis. El Finnegan's Wake es, a la larga, el personaje del Finnegan's Wake es el sueño del sueño. Miren todo lo que tiene de psicoanalítico eso. Y tiene ese texto, toda la cosa circular de lo inconsciente, la última frase se une con la primera y está llena de retruécanos y juegos de palabras, incluso juegos de palabras entre distintos idiomas o hasta de idiomas que ya desaparecieron. En ese sentido me parece que Lacan usa a Joyce para pensar la psicosis, y no solo eso, lo usa para pensar, creo, qué es el punto psicótico de cada neurótico y cómo se puede escribir y anudar eso psicótico de cada neurótico para que no esté tan suelto y la psicosis invada. Me parece que eso es la operación que hace Lacan con Joyce, pero más allá de lo que hace Lacan con Joyce, creo que Joyce sacó mucho del psicoanálisis para construir su estilo, al menos su estilo tardío, en el último gran texto. Así que me parece que sí, hay una aventura conjunta de las literaturas de vanguardia y del psicoanálisis, y creo también, y en esto soy creo un poco osado en lo que digo, pero que quizás las literaturas de vanguardia han quedado un poco allá, ya un poco pasadas de moda, ya hasta aburridas, y el psicoanálisis sí sigue ahí, te doy razón, Sara, con una gran vigencia.
Yo por hoy prefiero las novelas clásicas, no tantos juegos de palabras. Eso sí, lo dejo más para el psicoanálisis. Bueno, se puede seguir diciendo muchas cosas, pero freno acá. Sí. Muy bien, gracias, Diego. Sara, vos querías decir algo. Sí. Y ya vamos terminando. Sí, yo quería, cuando vos, Diego, dijiste esto me parece que entendiste mal lo que dije respecto del ensayo. No, la idea mía no era que hay una división desde un punto de vista del género literario de orden tan claro al respecto, sino que en psicoanálisis lo que me interesa son más bien los ensayos. Es distinto pensar en el psicoanálisis en relación a la producción de ensayos que pensar en el psicoanálisis en función de distintas cuestiones que a veces se dan respecto totalmente respetables entre los psicoanalistas respecto de distintas cuestiones que se escriben, en fin, para comunicar a otros. Pero me parece que cuando hablamos de escritura estamos hablando no tanto del orden de la comunicación, sino que estamos hablando de algo que trasciende lo estrictamente inmediato y que se vuelve una necesidad para quien lo escribe, y por eso tiene una búsqueda formal en la escritura, que deviene en algo que dice algo más de todo lo que se pudo haber propuesto decir, ni siquiera teóricamente un psicoanalista, digo. O sea, más bien a eso me refería, más bien a la escritura del ensayo como tal, como lo entendemos, muy cercano a cualquier otro género literario, y que puede cruzar distintos saberes además. Bueno, eso nada más. Tenemos 2 o 3 participaciones que me gustaría leerla. Sí, cómo no. Una es de Juan Pineta, donde dice que le gusta mucho la pregunta de Mirta a la generación de escrituras breves y emoji. Gloria Gitarov dice: el escritor y el psicoanalista creo que bucean en el inconsciente para volver a la conciencia con nuevas ideas. Freud conocía bien ambos oficios, que se tocan en la asociación inesperada y sorpresiva. Y nuevamente Pineta nos dice, a lo que dice Diego sobre el costo del escritor original, quizá se deba a que se sale de los rieles establecidos para crear algo nuevo. Bueno, ya estamos en hora, así que si quieren agregar algo más, Diego, ¿querés agregar algo más? ¿Sí? ¿Hola? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Hola? ¿Hola? Sí, se te escucha, Diego, adelante. Bueno. No, quería decir simplemente que más allá de cuánto podemos acercar literatura al psicoanálisis, algo que a mí me preocupa desde hace ya muchos años es cómo el psicoanalista afina el oído para escuchar las palabras y los textos que los pacientes nos traen. Y en ese sentido creo que sí, que el involucrarse en la literatura, la corrección, la escritura, tomarse mucho tiempo para ver dónde, por ejemplo, el trabajo del oficio de escribir, dónde pongo esta coma, pongo punto en coma, largo esta palabra, saco, el traducir, ¿sí?, de un idioma a otro, y la lectura de poesía, son 3 áreas que creo que afinan, que vienen de la literatura, pero que afinan muchísimo el oído del psicoanalista. Eso me parece de gran valor, ¿no? Es una pregunta que siempre me hago, ¿cómo alguien puede afinar su oído para un métier específico, ¿no? Y el trabajo de la escritura creo que ayuda mucho a eso, ¿sí? Bueno, acá tenemos un tema técnico que nos acompaña siempre con esta situación. Marcela se nos desapareció, pero bueno, estoy yo como para agradecerles realmente las participaciones que nos dejan pensando, que nos
hacen reflexionar acerca de esto, de la escritura, que es un aspecto tan interesante en el psicoanálisis, como cada uno de ustedes trajo de una manera diferente. Así que bueno, les agradezco mucho que hayan aceptado participar en esta actividad, que para nosotros bueno, tiene un valor muy importante, porque hablamos desde nuestro lugar y desde lo que hacemos también, como dijo Diego, que yo coincido contigo, de que uno a veces escribe en forma formal, pero a veces escribe internamente, ¿no? En la comprensión de muchísimas cosas. Y yo soy más narradora oral, yo soy más de decir que de escribir, pero coincido totalmente que para poder decir también hay que poder escribir de alguna forma dentro de uno lo que uno siente, piensa y define. Les agradezco muchísimo, las 3 ponencias a mí personalmente me resultaron muy interesantes. Voy a leer lo que proponés, Sara, y bueno, ya esto va a estar dentro de poco en el canal de YouTube, así que vamos a poder escuchar nuevamente las reflexiones de ustedes, que son demasiado interesantes y que a veces a uno se le pasa en el fragor de la presentación, que está pendiente de otras cosas. Así que bueno, los invitamos a verlo nuevamente en el canal de YouTube, ya van a tener la confirmación cuando salga, y les agradecemos muchísimo, muchísimo el que nos hayan acompañado hoy. ¿Sí? Así Gracias, que, bueno, Alicia. buenas noches y les agradecemos mucho, y a todos los que del otro lado también nos siguieron y participaron con mucho entusiasmo. Bueno, buenas noches a todos, nos vemos prontito en el simposio. Muchas gracias, Alicia, Diego, Sara. Hasta luego. Gracias a todos. Sí. Gracias a todos.